Amigos, nuevamente estamos aquí compartiendo con ustedes a través de esta plataforma que estoy seguro que está siendo ya de bendición para muchas personas. Nuestra vida ha sido renovada a través de estos podcasts y estoy seguro que a muchos también les ha ayudado. Si quieres compartir tu testimonio con nosotros, escríbenos. Para nosotros eso nos ayuda, nos incentiva a seguir haciendo estos podcasts. Así que bienvenido, preciosa. Gracias, mi amor. La verdad es que estoy súper contenta. La palabra de Dios siempre llega a tiempo y créanos que antes de estar aquí, esta palabra ya hizo algo en nosotros, ya transformó algo en nosotros, sanó algo, revivió algo, pero estoy segura que la palabra no cae y se queda vacía. Siempre llega a tiempo a otros corazones y sé que hay un corazón que hoy está esperando esta palabra. Amén. El tema de hoy es exponiendo corazones. Estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Prepara tu café y prepárate porque Dios hablará a tu vida. Amén. Y bueno, a mí me encanta aprender a través de la vida de muchos personajes que tuvieron encuentros espectaculares con Dios en la Biblia. Y eso termina transformando mi vida a través del ejemplo bueno o malo de muchos que quedan grabados en la Biblia, ¿verdad? Uy, podemos hablar de muchísimas personas, muchísimos personajes, muchísimas historias, pero hoy sí me quedo con este personaje que para muchos es un ejemplo y es un reto. Un ejemplo, llegar al nivel de este personaje. Este personaje pues es Job. Creo que a muchos de ustedes lo han escuchado hablar o han leído el libro de Job. Yo te incentivo que leas el libro de Job y veas lo increíble que es esta historia, lo increíble que es este personaje, su corazón tan alineado a Dios, que yo le pido hoy que alinee el mío y que me ayude a tener ese corazón como el de Job, ¿verdad? Totalmente. Es que espero que ustedes puedan leer el libro y hoy vamos a tocar algunos cuantos pincelazos, pero todos hemos pasado por una etapa como la de Job, de alguna u otra manera. La diferencia o el aprendizaje aquí es cómo hemos reaccionado, que es lo que hoy queremos aprender, es cómo reaccionó él. Totalmente. Job era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre justo, correcto. Me imagino que todo lo hacía bien con tal de que Dios saliera honrado en su vida. Y no solo llamó la atención de Dios este hombre, sino que también llamó la atención del diablo. Así que el diablo va y busca a Dios y le dice, ¿ya vistes a tu hijo Job? Y no crees que lo tienes muy consentido, ¿verdad? No crees que le has dado demasiado bendiciones. Por eso es que te es fiel, por eso es que Él siempre te agradece, te obedece y hace las cosas bien, porque dice la Biblia que Job era rico, tenía una familia muy buena, tenía ovejas, tenía ganado, tenía todas las comodidades, casas, todo lo que él se podía dar, lo tenía. Entonces el diablo de una forma u otra le está reclamando a Dios que lo tiene muy bien, que por eso Job no recrimina, no se desvía, porque él está bien, está muy guardadito, ¿verdad? Lo que el diablo está diciendo es, claro, él te sirve y te sigue Dios porque él está bien, pero si estuviera mal, ya te hubiera alegado contra ti. Claro, el diablo lo dice porque lo vio en muchas personas. Eso te iba a decir, es que eso es lo típico en el ser humano, Exacto. que si estás mal, ¿a quién le echo la culpa? Sí. ¿Verdad? Siempre andamos buscando a quién le echamos la culpa. Y yo he oído muchos, y quizás muchas veces mi corazón dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué me permites pasar por esto? Si yo te he servido, yo te he obedecido. Pero, entonces eso es lo que el diablo viene a decir acá. Mira a todos aquellos hombres, por su mala condición, su condición humana o económica o en todas las áreas de su vida, por eso te echan la culpa a ti. Si hace lo mismo con Job,
Él te va a echar la culpa a ti también. Exactamente. Entonces, a mí me llama la atención y cuando hablábamos de este tema, hablábamos acerca de esa conversación, pero aquí tal vez estamos viendo el tema del diablo, pero miremos a Dios. Dios estaba orgulloso de su hijo, porque cuando está teniendo la conversación, que no era solamente con Satanás, eran los ángeles que estaban ahí, y Dios estaba tan orgulloso de su hijo y dice, ya vieron a mi hijo, qué recto es, ya vieron, o sea, qué hermoso saber que podés llegar a llamar la atención de Dios y que Él se enorgullezca de ti. Claro, cuando haces eso, y amigos, cuando estamos tratando de agradar a Dios, siempre se va a levantar el diablo para tratar de que desmayes, para que tropieces, porque ese es el trabajo del diablo y tenemos que estar listos. Totalmente. Pero me parece increíble que el diablo, para poder tocar a Job o tocar sus cosas, tuvo que pedirle primero permiso a Dios. Así es. Y Dios, confiando en su hijo, en Job, le dice, ok, no hay problema, yo puedo quitar el vallado de ángeles que tengo alrededor de él y de sus cosas, tócalo, pero no le quites la vida. ¿Sí? Y dice la Biblia que Dios permite, quita ese vallado y viene el diablo y en un solo día, ¿sí? Y en un capítulo en la Biblia, se ve como Job pierde toda su riqueza, sus ovejas, su ganado, sus casas, pierde a sus hijos, pierde todo, literalmente todo. Y dice al final de ese último capítulo que Job desgarró su ropa, pero aún en ese momento no atribuyó mal a Dios. Así es. No le echó la culpa, decir, ¿qué he hecho yo? Si tantas cosas buenas que he hecho por ti, te he servido, y ahora ¿por qué me quitas todo? Al contrario, dijo, desnudo vine, desnudo me voy. ¿Sí? O sea, para él, su principal objetivo, su principal anhelo en el corazón, y por eso el tema hoy se llama Exponiendo Corazones, porque aquí fue desnudo el corazón de Job, no solo físicamente, su corazón. Y dice, toda la honra, la gloria, la adoración sea a ti. Dice, atribuyó adoración a Dios. Y fíjate que ahorita que estamos hablando de exponiendo corazones, yo creo que lo que queremos hoy es hablar de que cómo exponemos el corazón. Nuestro corazón se expone todos los días, en cualquier momento. Y se expone con nuestras reacciones, ¿verdad? Con cómo nosotros actuamos, cómo nosotros respondemos ante diferentes situaciones. Pero antes de llegar a ese punto, porque creo que es válido que hoy hablemos que todos hemos pasado por situaciones donde nuestro corazón se expone por nuestras reacciones, buenas o malas, pero al final está saliendo algo, que eso es lo bueno, ¿no? Pero cuando Dios le dice al diablo, sí, dejo que lo toques, pero no toques su vida, ¿no? Que no lo lleve a muerte, ¿no? Pero vamos a una cosa, a mí me impacta algo. Dios confiaba plenamente en Job. Porque si él hubiera pensado que Job iba a caer, Dios no expone a Job. Dios confiaba en el corazón de su hijo, porque siempre lo iba a guardar su integridad. Pero él sabía de lo que estaba hecho Job. Y fíjate que ahorita estamos hablando de que Job se quedó sin nada, ¿sí? Y a través de eso su corazón fue expuesto, ¿sí? Podemos estar en un momento en que le estamos creyendo a Dios por mucho, ¿sí? Quizás no estamos en el punto de no tener nada, pero estamos en un intermedio, ¿verdad? Pero Dios aún ahí puede decirte, pero no te doy mucho, porque yo sé que tu corazón va a estar expuesto, porque ahí se va a detonar, se va a desnudar tu corazón y se va a echar a ver que no estás preparado para las alturas. Exacto, porque Dios no mira apariencias, Dios mira corazones. Y puede ser, no, sí, puede ser. Y es que Dios, sabiendo y conociendo nuestro corazón, sabe que todavía no estamos preparados para algo. Y por eso es que nos guarda. Y en este caso, él estaba convencido y sabía que el corazón de Job estaba preparado para un golpe. No le iba a exponer, no le iba a exponer a su muerte, claro, espiritual y física. Pero él sabía. Y aquí es donde entra como la duda, que te soy honesta, hemos estado conversando, porque no nos ha pasado una vez, nos ha pasado muchas veces. ¿Cuántas veces nuestro corazón ha estado expuesto? Y a veces salen cosas muy buenas, pero también han habido veces que no salen cosas tan buenas, ¿no? Ahorita lo hemos estado platicando mucho porque ahorita está el famosísimo mundial. ¿Sí? Y tanto que gane o pierda el equipo por el que vas, expone tu corazón. Total.
¿sí? Sí. Y vemos muchos videos en las redes sociales a través de las cuales la gente expone su corazón y hablan mal de los otros, de los compañeros, de los contrincantes, del equipo, del país, de la FIFA, y se ponen a hablar tantas cosas. Y ahorita estaba pensando en eso y yo, ¿cómo está siendo expuesto tu corazón? Porque tanto las cosas buenas como las malas que pasan en nuestra vida realmente exponen tu corazón. Y a mí me pasó esta semana que mi corazón fue expuesto y me di cuenta que habían sentimientos en mí que no le estaban agradando a Dios. ¿Sí? Yo muchas veces he hablado de fe, pero hay momentos en los que mi corazón no demuestra fe. Y entonces yo lo que quiero es, anhelo, es a que mi corazón enteramente, completo, agrade a Dios. Y para esto, estas situaciones en las que podemos estar viviendo nos ayudan a echar a ver nuestro corazón y decir cuánta preparación necesitamos para alcanzar lo que Dios tiene para nuestra vida. Exacto. Y la verdad es que justo que estábamos leyendo Job, yo leía toda la historia de Job y oía todo lo que le pasó, porque es que no es solamente que perdió su trabajo, por ejemplo. No es solamente que perdió su equipo favorito en el mundial. O sea, Job llegó a quedarse sin nada. Sin nada, les estoy diciendo que estaba en la calle con llagas, rascándose. Pero eso es lo de menos. Perdió a sus hijos. Y yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría hoy si algo le pasaba a mis hijos? ¿Me explico? Pero cuando yo miraba la reacción de Job, para mí fue impactante y muy revelador para mi corazón. Y dije, uy, Señor, yo quiero agradarte a ti como Job te agradó, pero creo que no estoy en ese lugar. Pero fíjate que mira, Job perdió sus hijos, perdió la riqueza, perdió sus siervos, perdió su casa, perdió su estabilidad, perdió su comida, hasta su matrimonio se deshizo, porque Dios lo permitió. Pero mira la conciencia de Job, sabía que toda su vida depende de Dios. Él sabía que el diablo no tiene permiso ni derecho a tocarnos si Dios no lo permite. Exacto. ¿Sí? Así que por lo tanto, si Dios lo permite, porque Él sabe que es de bien para Él. Así es. Difícil de entender, porque hasta sus hijos, wow. Y entonces Job dice, desnudo vine, desnudo me voy. ¿Acaso algo de eso me pertenece a mí? Exacto. Pues justo para eso decía, ¿cuánto nos hace falta para llegar a ese corazón? A pedirle a Dios que nos ayude a tener ese corazón. Hoy para mí fue revelador y fue decir, yo tengo que aprender a despojarme de muchas cosas. Pues lo vi en mi vida y dije, tengo que aprender a depender única y exclusivamente de Dios. Saber que desnuda vine y desnuda me voy, pero agradando a mi Señor. Y hay que tomar en cuenta que todo lo que tienes, todo lo que eres, es de Él y para Él. Así es. Nada es tuyo. Así nada es tuyo. No es porque te lo merezcas, nada porque te lo ganaste, nada porque tú lo compraste. Todo es de Él y para Él. Todo viene de Él. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y si hoy tenemos y mañana no, nada cambia. Es porque es parte de su plan. Y Él sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios y toda la honra y la gloria sea Amén, para Él. Amén. Ahora, mi corazón es el problemático aquí, ¿verdad? Ahí es el vamos hoy. confuso, es el que no entiende, el necio, ¿verdad? Que muchas veces él quisiera tener el control, pero se descontrola más. Exacto. Cuando quiere tener el control, se descontrola el corazón. Ajá. Y cuando el corazón se descontrola, nosotros nos descontrolamos con nuestras acciones, con lo que decimos, Mira con qué lo que confuso pensamos. es esto. Todo. Mira qué confuso es porque pensamos tener el control y más nos descontrolamos. Exactamente. Totalmente. y por eso Dios dice, entregarme ese corazón tan confuso, pero completo, no a medias, no por pedacitos. ¿Sí? Porque cuando pasan esas situaciones en las que se ve expuesto el corazón y salen los sentimientos, en ese momento es donde decirle a Dios, uy, yo no me esperaba de que hubiera eso en mi corazón. Pensé que todo estaba bien. Y entonces Dios te dice, no te expuse para que quedaras mal. No te expuse para destruirte. Te expuse para que veas lo que necesita transformar en tu vida para llegar a esa altura que tengo para ti. Exacto.
Y justo me venía una palabra ahorita a mi mente que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces nuestra boca va a exponer lo que realmente está ahí adentro. Uno, si hablamos fe, es porque nuestro corazón está creyendo en fe. Pero no siempre hablamos fe. Hay momentos, como me ha pasado a mí, donde se vienen las preguntas, donde se viene el por qué yo, y simplemente eso me está exponiendo a mí que mi corazón algo está pasando. Mi corazón no está alineado al gran yo soy. Y no es solamente porque salga para exponernos, para humillar, no, está saliendo a luz algo porque Dios quiere que lo tratemos. Y yo me he dado cuenta, no una ni dos, muchísimas veces en mi vida, que he logrado ver que sale algo, o un sentimiento, o una palabra, o una acción, o un mal gesto, y me doy cuenta que está siendo una reacción de un corazón que no está bien. Totalmente. No sé si en algún momento tú has hecho esta oración. Yo estaba recordando una oración que muchas veces hacemos y es, haz mi corazón agradable a ti. ¿Sí? Pero Dios no puede tomar tu corazón y sin que tú te des cuenta, trabajarlo. Él lo que hace es exponerlo a través de situaciones, sacarlo a luz para que tú trabajes con la ayuda de Él, por supuesto, trabajes en esa situación que estás viviendo. ¿Sí? Porque si tú no te das cuenta, las cosas van a seguir igual. Exacto. Y Dios desea que tú seas consciente, ¿sí? Porque si somos conscientes de quiénes somos o qué tenemos, vamos a trabajar en ello. Entonces, Dios desea que a través de estas situaciones en las cuales estamos siendo expuestos, ¿sí? Pero cuando me refiero a expuestos es con amor, ¿sí? No expuestos de una forma humillante. No, no es así, ¿verdad? Es con amor. Dios te expone con amor, con detalle, con delicadeza. Y entonces te expone para que tú trabajes en eso. Exacto. ¿Verdad? Y no podemos olvidar que Dios en su amor como Padre nos va a corregir. Bien dice su palabra que Él nos corrige porque somos hijos. Si no, no seríamos hijos, seríamos bastardos, dice su palabra, tan fuerte. Totalmente. Pero cuando Dios corrige algo es porque nos ama tanto que quiere transformarnos. Y a veces sí siento yo que hasta nos cuesta hablar de la palabra y la palabra es directa y es a veces dura, pero porque nos necesita formar. Claro que Dios es amor, claro que Dios es misericordia, pero también es un Dios que nos forma. Y cuando encontramos estas palabras y a veces sentimos eso y uno dice, uy, eso lo estoy haciendo yo, creo que vale la pena saber que es Dios Padre que nos está levantando una banderita y dice, hay que trabajar esto. No te lo puedo dejar pasar porque te amo mucho como para no trabajar esto en ti. Y no, y sabes, además del amor, que es lo principal, es que Dios tiene planes para tu vida, para mi vida, y planes mejores, grandes, pero dice, necesito trabajar esta parte en tu corazón, necesito que tú pongas de tu parte en trabajar esto para llevarte a nuevos niveles, a nuevas etapas para tu vida. Así que es para nuestro bien, al final exponer esas partes de nuestro corazón es para nuestro bien. Yo estaba recordando un versículo que en mi vida me ha ayudado muchísimo a entender esta parte y está en Malaquías capítulo 3, versículo 17. Y dice, aunque la higuera no florezca y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva, imagínate, se pierda la cosecha de la oliva. O sea que había cosecha y se perdió. Ajá, se perdió. En la primera no había nada y en la segunda se perdió lo que ya venía, ¿verdad? Exacto. Y los campos queden vacíos y no den fruto. ¿Te imaginas? Campos desolados, sin nada, puro desierto. Aunque los rebaños mueran en los campos, lo que le pasó a Job, ¿verdad? Y los establos estén vacíos, se te va todo el ganado. No hay alimento. No hay alimento, no hay leche, no hay carne. Aunque aún así, dice en el 18, me alegraré en el Señor. Qué locura, ¿verdad? Qué locura, porque te diría, uy, por eso preocupate. Todo lo anterior es catastrófico. Ajá, preocupate. Mira, las cosas están saliendo mal. Tenés que humillarte delante de Dios. Pero no, aquí dice, con todo eso me alegraré. ¿Por qué te vas a alegrar? Porque sabes que Él tiene cuidado de ti a pesar de. Él sigue teniendo el control
control, a Sigue pesar siendo de Dios. nada se le sale de las manos en tu vida, ya Total. sea para bien o para mal en el mundo humano, pero todo está en control de Dios. Y entonces ahí es donde entra el tema de nuestra reacción. ¿Cómo reaccionamos? Si estamos convencidos que estamos en las manos de Dios y que aún esa pérdida, esa desolación, ese ganado, ese fruto que se perdió, está en control de Dios, tu corazón sigue estando firme en el Señor. Porque ¿quién de ustedes no ha perdido algo? ¿Quién de ustedes ha visto que se quedó sin nada, se quedó sin trabajo, que invirtió en algo y se perdió y mis ahorros se fueron, ¿no? ¿Quién de ustedes dice, hoy quisiera cenar esto especial, pero no puedo? No puedo darme algo especial. Yo quisiera tener este gustito, por ejemplo. Pero si nuestro corazón sabe que nuestro Dios está a cargo de nuestra vida, está respaldándonos, ahí es donde viene, yo me alegraré en el Señor. Y mira, y dice, y me gozaré, o sea, es una fiesta. Sí, me alegraré y me gozaré. En el Hay Dios una de mi canción. salvación. Es decir, gracias que se perdió todo, gracias que no hay fruto, ¡yeah! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Me voy a alegrar! Es más, hagamos una fiesta, invitemos a las familias, Claro. invitemos a los vecinos. Y a donde yo vaya voy a hablar de la grandeza de mi Dios. Sí, es una fiesta, ¿verdad? Pero este solo lo puede hacer alguien que sabe que Dios está en el control. Eso le pasó a Job, por eso Job permaneció. Y fíjate que eso me hace recordar aquella época donde perdimos a Emma, a la bebé que estábamos esperando. Sí. Y la esperábamos con tanta emoción, estábamos preparando su cuarto y todo, ¿verdad? Era nuestra tercera hija en ese momento. Y se pierde, ¿verdad? Y fue duro el proceso. Pero recuerdo que tú me dijiste, bueno, pues vamos a celebrar, vamos a agradar a Dios, porque en medio de la tristeza y del dolor, Dios se tiene que llevar la honra y la gloria de todo. Así que preparamos. Y fíjate que ahorita me estoy recordando el día que estábamos con la ginecóloga, me recuerdo yo que muy linda ella, por cierto, yo miraba que ella se asustaba porque no encontraba el latido. Y ella se asustaba y no se atrevía a decirme nada. Yo sabía que algo estaba pasando. Y ahorita me recordé de Job, porque la ginecóloga volteó y solo me miraba y no sabía cómo decirme que no encontraba el latido de mi bebé. Y me recuerdo que yo le dije, doctora, tranquila. Así como Job, le dije, Dios dio, Dios quitó. Y Dios se agrada. Dios se agrada porque hicimos esa fiesta y me recuerdo que invitamos a la familia que se sorprendió un poco. Se sorprendió, así como que pasó, pero íbamos a celebrar que nuestra hija estaba en un mejor lugar, ¿sí? Y Dios se agrada porque en medio de esa situación le podemos dar la honra o la gloria a Dios o podemos hacer ese berrinche. Sí, pataleta. Pataletas, sí. Ese enojo. Pero no, nosotros decidimos darle la honra y la gloria a Dios. De igual forma fue Job, que no le importó perder todo, a darle la honra y la gloria a Dios. Pero este versículo en Malaquías continúa donde dice, el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y en medio de ese proceso, ¿sí? Dios desea prepararte para las alturas. No sé si has visto los venados preciosos o esas cabritas que andan montadas en esas montañas tan inclinadas, tan verticales, que uno dice, humanamente es imposible subir esas pendientes. Y ellas andan caminando tan casuales, tan normales, que para ellas es el día a día, vivir y dormir ahí, en esas pendientes. Ahí, primero, no están expuestas a lo malo, a los ataques, pero también es la forma donde ellos consiguen su provisión, ¿sí? Su comida. Exacto. No hay otro animal que pueda subir ahí, así que ellas se comen todo lo que encuentran en esas paredes. Entonces aquí le decía, hazme esos pies como las cabras, como que andan en esas pendientes,
porque es la única forma que a través de estos procesos donde tu corazón es expuesto, que Dios te prepare para nuevas alturas. Amén. Lugares donde quizás otros humanos no han podido escalar, tú sí lo vas a poder hacer, ¿sí? Porque dejamos que Dios se agradara y Dios trabajara en nuestro corazón. Así es, así es. Y esos ciervitos o ciervitas que son como cabritas y suben, lo que están haciendo es cumplir su propósito, porque para eso fueron hechas, para estar en alturas altas. Claro. Nosotros fuimos hechos para estar en alturas altas, no para estar abajo. Y mientras más dejemos que el Señor, nuestro pastor, nos forme, nos guíe, que con su callado nos jale, nos acomode, vamos a llegar a las alturas para lo cual fuimos creados, porque fuimos creados para alturas. Totalmente. Ese es el objetivo, ese es el plan de Dios para nuestra vida. Amén. Llevarte a nuevas alturas, no que te quedes en el valle, sino llevarte a nuevas alturas. Así que cuando ya ves todo el contexto, toda la situación, te das cuenta que todo esto que pueda estar exponiendo tu corazón hoy en día no es malo, sino Dios lo expuso para tu bien, para mi bien, para el tuyo, para el de todos, para que alcancemos lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén, así es. Ahora, la historia de Job no se queda ahí. Después de que estuvo sin nada, todo el mundo se burlaba, hasta sus amigos lo abandonaron, su esposa, todos. Él estaba solo, literalmente rascándose las llagas que estaban en su cuerpo. Dice la Biblia que Dios, el corazón de Job, agradó a Dios. Así es. Y Dios le dio el doble de todo lo que él ya tenía. Y no hubo hombre tan rico sobre la tierra en ese momento como Job. ¿Cuántas cosas van a venir a mi vida, a tu vida, a nuestra vida, cuando permitimos que Dios termine de hacer la obra en nuestros corazones? Así es. Si tan solo sabemos y confiamos en que Dios está horneando algo, está preparando algo para ti, descansemos en Él. Él es soberano, Él es bueno, esta es la verdad. Dios es bueno, Él quiere cosas buenas para ti. Si tú confías y esperas en Él, lo que está a punto de salir de ese horno va a ser espectacular, porque Dios quiere cosas espectaculares para tu vida, porque Él es un buen Padre. Imagina la emoción de Dios cuando ve a un hijo que trabaja en su corazón y que le cree y decir, lo voy a poder levantar a las alturas que tenía para él. Lo voy a poder llevar a las promesas que yo le he hecho a él. Imaginar la emoción de decir, ya tengo un hijo preparado para llevarlo a esas alturas. La misma emoción que tenía cuando hablaba de Job. Mira a mi hijo, un hombre recto, íntegro, que me ama, que me respeta. Eso creo que debe ser nuestro anhelo. Yo anhelo que Dios se enorgullezca de mí, que Dios diga, esta es mi hija amada, miren cómo me sigue, cómo me cree, cómo descansa, cómo confía en mí. Ese es el anhelo de mi corazón. Amén, ese es el anhelo de nuestro corazón y deseamos que sea el anhelo de tu corazón, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. Así que, ¿oramos por eso? Sí, por favor, oremos, sí. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, anhelamos ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Queremos agradarte. A veces cometemos errores, a veces nuestras reacciones no son las mejores, pero te pedimos, Señor, que en cada proceso, cada reacción, solo revele lo que tiene que ser tratado y podamos tener un corazón humilde para ir delante de ti, a la mesa del maestro, del alfarero y dejarnos trabajar por ti. Porque créenos, Señor, que lo que más anhelamos es ser hijos tuyos, ser agradables delante de tus ojos y llenar tu corazón de orgullo y de satisfacción. Eso es lo que más anhelamos. Ayúdanos, porque a veces no es fácil. A veces las diferentes circunstancias nos hacen retroceder, nos hacen dudar, nos hacen reaccionar de una mala manera. Enséñale a nuestro corazón a no querer tomar control, sino a descansar y darte el control a ti. Gracias, Padre, por esta palabra y ayúdanos, Espíritu de Dios, a poder ser mejores y agradar el corazón de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, amigos, fue un gusto haber compartido con ustedes nuevamente. No se pierdan estos podcasts porque están buenísimos y servirán para tu bendición. Amén. Compártelo con aquellos que crees que lo necesitan, que estoy seguro que también será transformada su vida. Y gracias por seguirnos y
Nos vemos en el próximo. Así es. Chao.